Habíamos quedado con una pregunta. ¿Cuál es la causa de mayores muertos a bordo? Estaba relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Por incendio, por asfixia, José. Claro, o sea, quizás no estuvo, no fue, digamos, tan clara la pregunta. O se los digo yo, miren, el no estar preparado, porque el tema era cómo vamos a combatir, a dónde vamos a dirigir, ¿no es cierto?, nuestro equipo a operar el buque. Si no se conoce bien el barco y si no se está bien preparado, el pánico es el resultado de la muerte de mayor cantidad de personas. La gente muchas veces muere por pánico, por no saber qué hacer. Estaba relacionado con, quizás, fíjense cómo reacciona la gente ante un incendio. Hubo un caso, nos contaba, se supone que la gente a bordo de un buque tanque está súper preparada, ¿no es cierto?, para estar trabajando en un lugar altamente peligroso. En el servicio buque guardacostas teníamos un profesor, yo estaba de jefe de división de enseñanza antes de retirarme, y estaba el profesor, el capitán Eduardo Gilardoni, un hombre que sabe muchísimo, es el que le toma examen a los prácticos y todo. Había navegado por todos lados. Y comentaba lo que pasó en un buque petrolero, en un buque tanque. En un momento, entre paréntesis, ¿se acuerdan que el buque tanque es más peligroso cuando? Cuando está casi descargado o a medio cargar, por los gases que se generan. Siempre el problema son los gases. ¿Se los comenté esto de Gilardoni? ¿Esta anécdota? No, bro. No, profesor. No, profesor. Miren lo que pasó. Los buques tanques tienen distintos tubos de venteo, que ya están, digamos, diseñados para poder ir disipando los gases. Está todo técnicamente calculado. En un momento, en una situación de un tubo de venteo, los tubos de venteo son un tubo, como un caño que sale con una determinada forma y tiene una tapa. Ese tubo, también se utilizan, esos tubos, se utilizan para medir con una sonda cuánto combustible tienen cargado, o que están cargando cuando están en puerto, los buques tanques. Por uno de esos tubos se inició un fuego. De golpe miran y salía una llamarada de fuego por el tubo de venteo de la cubierta, uno de los tantos. ¿Qué les parece que sucedió en ese momento? Se desarrolló una crisis, un pánico increíble. Hay gente que se tiró al agua, otra empezó a correr tratando de buscar las mangueras. Era un caos, me contaron. Hasta que vino uno, mientras pasaba todo esto, que se acercó al tubo y le puso la tapa. ¿Y qué pasó? Se acabó el incendio, ese fuego. ¿Por qué les cuento? ¿Sofocó el incendio? Se sofocó. Porque no dejó ingresar aire más. Oxígeno, perdón. No dejó directamente, al no tener oxígeno se cortó, pero se cortó el toque, lo tapó. Ahora, ¿por qué les cuento? En definitiva, todo esto, ustedes, los que vayan a hacer CAI, o los que estén, digamos, ustedes no lo van a hacer, digo, porque ustedes ya están en el segundo año. Pero hay gente preparada para esto, pero la idea es que tengamos en cuenta El pánico, la calma, el momento. de que tenemos que estar preparados y que realmente el incendio es la situación más terrible que nos puede pasar a bordo. Porque el incendio... ¿Y cómo actuar, ¿no es cierto? Y tener los conocimientos, por lo menos tener los conocimientos básicos. Ustedes que van a embarcar en guardacostas de menor tamaño, por ahí si están a cargo, más adelante, cuando tengan más jerarquía, digamos. O si están a bordo de un guardacostas tipo 24 u otro, ¿cómo manejarse? La importancia de tener bien estivadas las cargas, el tema de tener limpio, guarda con los trapos sucios por la combustión espontánea, todo. Pero todo esto que yo les estoy contando en base es por lo menos para que les quede. Supongamos que ustedes tienen una embarcación a cargo de un guardacosta tipo 48, de un Hurricane y todo.
A bordo van a tener garrafas. Porque la cocina, los guardacostas tienen una cocinita para poder tomar mate y todo, tienen garrafas. Cuidado con las garrafas. Tienen que estar, digamos, ubicadas sobre la cubierta en un lugar donde haya ventilación. Claro, si tienen combustible, si tienen gasoil, es mucho menos inflamable que la nafta, es menos peligroso. Pero siempre, si van a estar a cargo y ustedes van a ser los patrones, tienen que tener en cuenta cómo está, digamos, el aislamiento del caño de escape. Los guardacostas tienen caño de escape que salen hacia los costados. Entonces, ¿cómo está? ¿Siguen aislados? ¿Están bien aislados? ¿Tenemos combustible? Tengan cuidado con el tema de la manipulación de la nafta, porque la nafta es más densa que el aire y siempre el problema no es la nafta. El problema, ¿cuál es? ¿El aire? El aire tibio, ¿eh? ¿El oxígeno, profesor? No. No. La temperatura. Los gases, eso quería decir, los gases son el peligro, aparte de todo lo que ustedes dicen, pero ojo con los gases, porque los gases tienden a depositarse en las zonas más bajas, o sea, porque es más pesado que el aire. Y si ustedes hacen algo indebido, y si no está, o hacen alguna actividad sin tener en cuenta eso, van a poder explotar. Les puedo contar muchísimos casos de embarcaciones que explotan, justamente por no tener en cuenta que había un caño o un tubo, una goma, vieron los de, ahora no me sale, pero bueno, el conducto por donde pasa el combustible, o sea que está perdiendo, está goteando, hay unas bandejas de retención y todo, están limpias, está goteando, están bien los conductos por donde está circulando nafta, desde el tanque de combustible al motor, etcétera, etcétera. Todas esas medidas tenemos que tener en cuenta. Y utilizar ya, eso sí, saber los básicos, cómo se utilizan los equipos de lucha contra incendios. Si ustedes van a estar a bordo, voy a cortar ahora, voy a decir 2 o 3 cosas más, salvo que ustedes tengan alguna pregunta y lo seguimos, porque quiero dedicar más a zafarrancho, porque es necesario estar preparado para poder afrontar mejor el fuego. El fuego, o que un hombre caiga al agua, o que haya una colisión, o tengamos que abandonar el barco, que es lo último que se hace. Acuérdense que siempre el lugar más seguro es el barco. Por eso en el crucero General Belgrano, cuando murieron 600 hombres, la mayoría de los marinos que murieron fue por la explosión en sí. Pero eran muchísimos más de 1.500, si no me equivoco, tenía el crucero, y todos pudieron salir, ¿por qué? Porque conocían el barco y tenían los zafarranchos a full, estaban muy bien capacitados como para poder lidiar con semejante nivel de estrés y de atrocidad. Imagínense que cuando hay un incendio, como dice el oficial que se quemó, que no quiero decir quién, pero no viene al caso, pero dice, lo primero que uno ve es que se llena todo de humo negro, uno no puede respirar. Entonces imagínense a eso si se le suma el plus de no saber dónde estoy, de no saber automáticamente qué escalera tengo que tomar, porque no siempre van a estar en el puente, van a estar por ahí durmiendo, si se desata un incendio, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero es que le quede una idea de que es y por eso hablé más de incendio de zafarrancho, porque el zafarrancho, de todos los zafarranchos que se hacen, el incendio o la situación de incendio es la peor que puede pasar a bordo, porque el incendio también termina, ¿qué? Debilitando las estructuras del barco, genera, ¿no es cierto? O sea, es un plus que tiene el incendio. Bueno, les cierro con esto, el tema de incendio. Los guardacostas a bordo tienen equipos fijos de lucha contra incendio. O sea, lo que ustedes van a ver en el apunte, eso lo tienen los guardacostas, los 64, los tipos 24, que es una batería de tubos de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el anhidrido carbónico, ahora es el dióxido de carbono, es el CO2, que es un material, es un gas denso, no tiene olor y tiene la propiedad de sofocar el aire. ¿Cuándo va a sofocar? Cuando el lugar sea confinado. Si ustedes quieren utilizar, vieron el matafuegos de dióxido de carbono, lo quieren utilizar en un lugar abierto, si es un auto te puede servir, pero si ustedes quieren enfriar, porque enfría a menos 100 grados, menos 100 o 180 grados, increíblemente frío, o sea que lo que está haciendo es sacar el calor, pero
justamente un lugar ideal es, los lugares ideales son los espacios confinados. Entonces fíjense que hay un procedimiento, en los buques grandes por ahí tienen baterías de quizás 50 tubos de 45 kilos en la sala de máquinas que van a descargarse de manera, todos se van a descargar al mismo tiempo. ¿Me siguen acá? Le voy a decir cómo es en un guardacostas. Sí, profesor. Sí, profesor. En un guardacostas está la batería de tubos de 45 kilos con el CO2. Porque en máquina se va a sofocar. El CO2 sofoca y aparte enfría. Pero, ¿cómo hacen? En el momento que se desata un incendio en sala de máquinas, lo que se va a hacer, va a sonar la alarma correspondiente a incendio. Pitada corta, pitada larga, en máquinas. Van a tener una señal especial los de máquinas que saben que con ese sonido tienen que desalojar. Empiezan a desalojar máquinas, no tiene que quedar nadie si no muere por asfixia automáticamente. Empiezan a desalojar y en ese interín se larga un gas que tiene olor. ¿Vieron el gas de la cocina? El gas de la cocina, en realidad el gas no es odorífero, se le agrega un componente para que ustedes sientan, si hay una pérdida o si dejaron abierta una hornalla, de que está abierta esa hornalla y que hay que cerrarla. Lo mismo pasa acá. Suena la alarma, todos desalojan, vuelve a sonar la alarma, largan un gas odorífero, y una vez que hicieron eso, recién después de eso, disparan la batería de garrafas, de tubos de CO2. Y no se vuelve a la sala de máquinas hasta que no está corroborado que se desalojó todo el CO2. ¿Está? Tiene que quedar libre de CO2 después, una vez que se... Con esto cerramos, fíjense... Sí. Sería que la batería, profesor, se activa con el humo que suelta. Está buena pregunta porque no la había hecho. Gracias por recordármelo. ¿Cómo es? La activan desde fuera de la sala de máquina. Manualmente se activa. ¡Pac! Lo activan ahí. ¿Está? Sí, puede ser que haya alguna pensé que se automática. activaban con el gas, por eso. Generalmente no. En los guardacostas 64, que después lo sacaron, ahora no viene al caso por qué, había baterías de gas halon, que también era después lo tuvieron que sacar. Vinieron de Alemania con eso. Pero en ese caso, o sea, se prendía fuego, directamente salían, cerraban el compartimento y automáticamente en un determinado tiempo se activaba el halon. Ahora eso no se usa más. Cualquier pregunta que tengan ahora, si no tienen alguna en especial, pero después les quedaron dudas, las volvemos a ver a través del foro o por WhatsApp. Me las preguntan. ¿Está? Sobre fuego. Pero todo esto y más está en el apunte que estábamos viendo recién la foto. Voy a compartir con ustedes, a ver, vamos a cerrar. Vamos directamente a ver, a lo que es segundo año, zafarranchos. Yo quería completarlo no está de más ver, seguramente mucho de lo que le dije lo sabían, pero no está de más compartir el tema de la situación más terrible que pueden tener a bordo, ¿no? Es un incendio en un espacio confinado. Bueno, recién estábamos viendo el Reginave, que es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, como les digo, los prefecturianos le decimos que es nuestra Biblia, ¿no? Ahí está toda la bajada de todos los temas técnicos sobre 8 títulos. Nosotros nos vamos a referir a reglamentos varios a lo que es la disposición en caso de siniestro. ¿Qué es un siniestro? Un siniestro es una situación no deseada, por ejemplo, una colisión, un fuego, etcétera, etcétera. Les voy a decir algo. ¿Ustedes vieron en reglamentación marítima qué significan estos números? ¿Alguno tiene una idea de qué es esto? Las ordenanzas. No. ¿Quién lo dijo? ¿Saucedo? Bueno, cuando yo les digo no es porque no. Por eso es para... Les cuento ahora de qué se trata. El Reginavi tiene
8 títulos, y esos títulos tienen capítulos, secciones y artículos. Cuando ustedes vean el Reginave, después chumenlo cuando vuelvan a la escuela, si están en la dependencia ya recibido, buscan el Reginave y fíjense, por ejemplo, 410-0101. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a leer acá. 410-0101. El 4, el primer número es el título. Hay 8 títulos. El 4 es ¿está? El 10, capítulo 7, es el capítulo. Capítulo 8. El capítulo, se lo quería mostrar acá. No voy a perder más tiempo, pero reglamentos varios. Esto que es acá, el capítulo es el capítulo 10, dentro de ese título, que es de las disposiciones en caso de siniestro. La sección, la 01, y en este caso, el artículo. O sea que esto va desde el artículo 1, en este caso, a el artículo 5 de la sección 2. Pero entonces acuérdense, título, estos dos capítulos, las secciones y los artículos. Después vamos a dar un ejemplo para no perder tiempo con este punto. Entonces, el título 4, fíjense que acá dice, título 4, reglamentos varios de las disposiciones para el caso de siniestro. ¿Qué les parece que es? Significa, de las disposiciones para caso de siniestro. ¿Qué les parece que van a leer ahí? ¿Se entiende o no? Los elementos. Sobre las disposiciones que tenemos que seguir, profesor, en caso de que haya algún siniestro, un caso de incendio o alguna cosa por el estilo. U otro siniestro. Muy bien, Saucedo y Miet, lo que escuché y alguien más que lo dijo por ahí. Muy bien, exacto. O sea, vos lo que vas a encontrar en el título 4, reglamentos varios, y en el capítulo 10, son todas las disposiciones que se tienen que cumplir, las directivas o los pasos que se tienen que llevar en el caso de un siniestro, ¿no? En el caso este, que es la sección 2, va a tratar justamente de roles, zafarranchos y ejercicios. ¿Saben lo que es un zafarrancho y qué es un rol? O más o menos, ¿qué les parece que es? Zafarrancho es un procedimiento a seguir en caso de un siniestro y los roles, profesor, son qué cosas van a hacer cada persona tiene un rol encargado. Cada uno en el caso de un zafarrancho. Exacto, el rol es el que ocupa cada uno, ¿no es cierto? A partir de un determinado, cuando vos estás a bordo, a ver, ¿quiénes son? ¿Ustedes llegaron a Mantilla? Lo primero que le van a dar a ustedes, que ya les va a quedar, el número de rol se llama. O sea, a partir de ahora, ustedes, sí. Yo me acuerdo cuando fuimos a hacer una visita en un buque una vez, tenía en el piso, en una zona, pintado donde iba cada personal que tenía que cubrirse, que tenía que parar en ese lugar y esperar su turno para subir para realizar el zafarrancho. Para realizar zafarranchos, muy bien. Esos son los roles, o sea, es un lugar que vos, a partir de que vos vas a embarcar en un guardacosta, vamos al caso de los guardacostas, como estás diciendo, no te veo quién sos, pero bueno, justamente el rol es el lugar que vos vas a cumplir y la función que vos vas a cumplir a partir de ese momento en un guardacosta, si se llega a generar algún tipo de siniestro. Depende del siniestro, el distinto rol. Y vas a tener un número de rol a partir de ahí cuando estés embarcado. ¿Y los zafarranchos qué son? Los zafarranchos son simulacros de situaciones. O sea, es practicar una situación, ¿para qué? Justamente para que después sepamos lo que tenemos que hacer y no cunda el pánico. ¿Está? Las dos cosas trabajan en conjunto, los roles y los zafarranchos. Porque tampoco es que vos tenés que agarrar un matafuego y sonó la alarma y te vas a ir. Pero pará, si vos tenías que quedarte en otro lado. Vos no tenías que ir a combatir el incendio. Vos tenías que ir cuando hay un incendio, vos tenés que ir a sala de máquina, te estoy inventando algo. Porque tu rol te dice eso, no es que vos tenés que agarrar, ¡hay incendio! Y te vas, viste,
Ya vas a tener definido cuáles son tus funciones en caso de algún siniestro. ¿Cuáles son las generalidades? Bueno, en principio hablemos de los barcos, ¿no? Cuando hablamos de barcos mercantes. Fíjense, la 410.01.01 observa que a través del Reginave, que los buques que tienen una dotación de 10 o más tripulantes deben confeccionar una planilla de roles de zafarranchos. Fíjense, esto es en los que se le asigna a cada tripulante un número de rol, ¿no? Que eso ya va a quedar, que determinará para cada uno de ellos qué. ¿Qué va a determinar? Acá se los marco. ¿Lo ven? ¿Lo ven al mouse? Sí, profesor. ¿Le puedo decir las funciones, profesor? Exactamente. O sea, a ver, si estamos los guardacostas también lo tienen, pero supongamos, en un barco que tiene más de 10 tripulantes, hay que se confecciona una planilla de roles de zafarrancho. Todo esto lo exige la prefectura y lo inspecciona la prefectura cuando se abordan barcos, todas estas cosas que ustedes están viendo. Entonces, lo que le van a decir a un arenero, muéstrenme la planilla de zafarrancho y de roles. Y el patrón lo tiene que tener confeccionado. Entonces, en esa planilla te dice, ¿cuál es el número de rol tuyo? Vos sos el 1, vos sos el 2, ¿cuál es la función que vas a tener y cuál va a ser tu puesto? ¿No? Y también lo que te va a corresponder, no solamente en incendio, hay 4 tipos de, siniestros o de zafarranchos. Se practica el hombre al agua, se practica la colisión, el incendio, que todos coincidimos que es el peor que te puede pasar, y el abandono, o sea, cuando ya directamente vas a tener que dejar el barco porque no es insalvable. Los toques de alarma. Para cada siniestro, no es lo mismo, para poder identificar, si ustedes están a bordo, dependen el sonido que escuchen, van a saber, hoy hubo una colisión, bueno, si hay una colisión también la van a sentir, ¿no es cierto? Una colisión, o hubo un hombre al agua, alguien se cayó por la borda mientras iba navegando el buque y lo pudieron ver, o vamos a tener que abandonar el barco, eso se va, o el incendio. Si es el incendio, cuando ustedes empiezan a escuchar un toque corto y un toque largo, repetidos, quiere decir que hay un incendio a bordo. Y después te van a decir por altoparlante, si el barco lo tiene, si el incendio, ¿no es cierto? Si es en zona 1, es en proa, si es en la zona centro, que es la 2, o en popa, la zona 3. Te van a indicar en dónde se está generando el incendio, con otro silbato. Las llamadas de emergencia, ¿no? ¿Qué es esto que les digo? De existir en el buque una red de altoparlantes, los toques de alarmas serán complementados con ¿qué? ¿Qué dice ahí? Una llamada de lega. Delega, para todos. La llamada de emergencia. Emergencia. Con la llamada de emergencia. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿esto les va a quedar? Anótenlo porque esto les queda para siempre. Lo mismo que afirmativo, positivo, que es propio de la fuerza. EGA, ¿qué es el EGA? Emergencia. Muy bien. Ahora cuando dicen que hay una emergencia, directamente dicen EGA. Eso es lo que se usa en prefectura. Sí, hay un EGA en tal lado. Profesor. Incendio en la zona tal. Por eso se los puse así, no puse emergencia. En el Reginave dice emergencia. ¿Vamos bien? Después dice, acá porque acá, a ver que me lo está tapando arriba, léanme que dice las generalidades, ¿no es cierto? Toques adicionales para el caso de incendio o colisión. Si ustedes están en la proa, aparte de hacer estamos hablando de corta y larga, también después van a tener un toque Si tocó 3, o sea, ustedes se enteraron con esto. Hay incendio. O sea, ustedes vos estás en la cocina, el otro está en camarotes, otro está en la sala de máquinas y empiezan a escuchar por todos lados. Hay un incendio. ¿A dónde es el incendio? Y después empieza. Si escuchan esto.
En la zona centro. O sea, ya saben dónde está el incendio. Cada uno ya sabe dónde está el rol. Ya todos tienen asignado un chaleco salvavidas, etcétera, etcétera. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer si hay un incendio. Y ahora también saben en dónde se generó. ¿Quién va a actuar, como dijimos hasta ahora? El Grupo de Control de Averías e Incendios. Esto lo dice el Reginave. Y va a haber también, estamos hablando en los buques tipo Solas, un grupo de reserva. Lo habíamos dicho ya lo que era el grupo de reserva, ¿no? Es un grupo que no tiene, digamos, tareas específicas asignadas al ataque del fuego, ¿no? Pero forman un grupo que a cargo de un oficial se van a trasladar, si ustedes, por ejemplo, se dio, teniendo ya con el grupo CAI el análisis de qué tipo de fuego, eso era lo que estuvimos viendo en la otra clase, ya sabemos de qué tipo de fuego se trata, lo informó el CAI, es un fuego en sala de cocina, o sea, este grupo de reserva va a ir en apoyo, va a estar en la cercanía y va a llevar de otras zonas del barco todos los elementos extintores que sirvan ¿para qué? Para el ataque de ese fuego. Si bien a bordo se dan múltiples fuegos, porque ustedes pueden tener también que se generó un fuego en la zona de cocina, pero se trasladó, o sea, se descontroló y ya tomó elementos combustibles de los compartimentos aledaños, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya teniendo la idea de lo que se trata, ese grupo va a llevar a las cercanías todo lo que pueda servir para combatir el incendio, ¿no? Bueno, a bordo tenemos, ¿no es cierto?, una red importantísima que es digamos, la red de incendios. Es una red muy importante que está compuesta por tubos o por caños de acero de gran caudal, con distintas válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿qué te dice? ¿Qué hay que hacer, no es cierto? ¿Qué hay que hacer con respecto al control y a los zafarranchos? Fíjense, todo lo que es bombas de incendio, las tuberías, las mangueras, por lo menos una vez durante la travesía, hay que hacer ¿qué? Hay que hacerle un control, hay que probarlas, ¿está? Todo lo que sea tuberías. Las tuberías, esto es, digamos, un buque, es la red principal de incendios, que no solamente sirve para incendios, sino también tiene diseminados, digamos, a través de distintas válvulas y bombas, una red de agua, que llaman agua servida, o sea, no es agua potable, sino que es agua de mar, que le sirve ¿para qué? Para hacer el baldeo del buque, para usarlo, digamos, en los baños, lo que vendrían a ser las aguas grises, porque no solamente se va a utilizar para incendios, pero sí esas tuberías que van recorren el barco de popa a proa y forman un anillo, están complementadas con unas bombas que ahora las van a ver que se llaman bombas Kingston. Son unas bombas increíbles con unas válvulas que están en el fondo del barco y que por esas válvulas ingresa un caudal de agua impresionante. Por eso les digo que no hay problema de agua en los barcos. Miren si será de importante la presión y el caudal de agua que tiene, que en uno de los últimos, digamos, controles no, sino uno de los últimos procedimientos que hizo Prefectura contra un buque pesquero chino, hace ya 2 años, que lo siguió, los barcos pesqueros fueron días que los estuvo persiguiendo, más de 2 días, hasta el Uruguay. Pero en un momento, el barco que estaban persiguiendo, porque estaba pescando dentro de aguas jurisdiccional, o sea, mejor dicho, dentro de la zona económica exclusiva, Dentro de las 200 millas, ¿qué pasó? Los chinos, la tripulación, se tiró al agua, los rescataron los que le estaban haciendo apoyo, y de golpe, en muy poco tiempo, en cuestión de 20 minutos, creo, o fue menos, el barco se hundió. ¿Qué hicieron los chinos? Era imposible que el barco se hubiera hundido por la ráfaga de metralla que se le dio con las 12,7 que le tiró el guardacosta. Se hundió porque abrieron las válvulas Kingston. O sea, lo dejaron hundir. ¿Me siguen hasta acá?
sea, fíjense el caudal de agua que ingresa, si ustedes lo hacen ingresar y dejan las válvulas abiertas, ¿qué es lo que pasa con el barco? Esas son las tuberías, las bombas de incendio. Hay que probarlas. Los sistemas fijos de extinción, ¿no es cierto? Hay que probarlos, todo lo que es este equipo cada 6 meses. Y los elementos portátiles y semiportátiles, ¿cuáles son los elementos portátiles y semiportátiles? Los matafuegos. ¿Matafuego? Ya los matafuegos. Los portátiles, los semiportátiles son, algunos tienen rueda, otros no tienen rueda y ustedes los pueden llegar a trasladar. Esos son los portátiles, de los más chicos a otros que tienen más de, algunos hasta 50 kilos. Una vez al mes por lo menos probarlo. ¿Y eso, hay que dejar constancia en algún lado? ¿O no? Sí, profesor. En el libro Tenés que dejar de- constancia en el libro de guardia. En el libro, si es en navegación, en el libro de navegación. Ahora bitácora tal, se generó, entre hora bitácora y hora bitácora se efectuó zafarrancho de incendio, zafarrancho tal, se probaron ¿cómo es? Las tuberías principales de lucha contra incendio, etcétera, etcétera, dejando constancia del mismo. Los zafarranchos de incendio, ahí hay que empezar a practicar. ¿Por qué? Para estar preparados y para trabajar, poder actuar, si se genera un incendio, de manera automática, ¿no es cierto? Se llama puesto de zafarrancho. ¿Y en qué frecuencia? Bueno, depende de los buques. De esto, lo que quiero es que les quede la idea de que a bordo hay que hacer zafarrancho sí o sí. Si ustedes no están en el tema, uno puede estar en el tema cuando está a bordo, o la idea no es estudiar de memoria, sino que usted, a ver, ¿cada cuánto se hacen los zafarranchos a bordo? Bueno, está especificado, pero ustedes van a saber que, bueno, una vez por semana por lo menos hay que hacer un zafarrancho. ¿Me siguen hasta acá? Las bombas, en un determinado periodo hay que probarlas, porque cuando se genera el incendio tienen que funcionar. ¿Me siguen hasta acá? En los buques de pasajeros, siempre buque de pasajeros, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Buque de pasajero y buque de carga. Ahí va a haber que probar, pero los buques de pasajeros no es que vos vas a poder tomarte todo el tiempo. Cuando ya ingresaron, si la duración de la travesía es más de 2 días, en esos primeros días ya va a haber un grupo que se llaman de control de multitudes, que son los que se ponen en contacto con la gente y se hace una práctica de cómo se utiliza el chaleco salvavidas y cómo tienen que evacuar. Entonces ya, a ver, estamos hablando de 2.500 personas. A ver, estas 700 personas van a evacuar por estas vías, se le enseña, los otros, ¿para qué? Para que no sea un caos. O si va a ser un caos, sea el menor caos posible, ¿me siguen? Cuanto mejor preparado esté y la gente, si estás más preparado, ¿qué te pasa? Si vos tenés que rendir un examen y sabés el tema, ¿qué te va a pasar? Hay más probabilidades del éxito de la evaluación, ¿no? Vas a tener mucho más probabilidades y seguramente vas a estar nervioso. Ahora, si vos no estudiaste nada y sabés que la cosa viene muy mal y tenés que rendir un examen, ¿no es cierto? Te va a llevar el diablo, como se dice. Vas a estar, ¿viste? Vas a decir, bueno, me van a partir, es así. Bueno, en esto es lo mismo. Va a haber nervio, por supuesto, es una situación de incendio, pero cuanto más preparado estés y tengas la guía de la gente que dice, diríjase por acá, usted ya sabe que tiene que ir al bote número 3, ustedes son los que van con el oficial Monzón, o con el oficial Monzón o contramaestre Monzón al número 4, bla, bla, bla. La gente va a estar más tranquila. No quiere decir que va a estar, no, hay un incendio. Pero va a haber más posibilidad de que haya menos víctimas, y de que las cosas se puedan manejar mejor. Esa es la idea, de que todos, a partir de que estamos a bordo, siempre vamos a tener nuestro número de rol para saber. Es una tarjetita que te dan con tu nombre, te dan tu salvavidas y te dicen, en incendio ocupás tal lugar y haces tal tarea, en abandono haces tal cosa, en colisión tal cosa y hombre al agua tal cosa. Y se practica. Si no lo practicás y llegás a tener un problema, va a haber una situación no deseada. Y los ejercicios se llevan adelante, ¿no es cierto? Los capitanes van a tener que llevar adelante una serie de ejercicios que generalmente se pueden practicar cuando el barco está, digamos, cuando el barco está en puerto. Hay que bajar una vez cada tanto el bote salvavidas, porque si no, en pleno caos, no es tan fácil abrir una balsa o bajar un bote. Tienen que estar preparados.
Y tienen que saber cómo se hace. ¿Se entiende acá? Sí, profesor. Profesor, Sí, profesor. Ahora, esto lo permiso, exige la profesor, prefectura. Si hay, un para segundito. informarle Sí, que quedan 4 minutos nomás de la cerramos charla y con si nos esto. volvemos a... Bueno, cerramos con esto. Sin perjuicio de todo esto que tienen que hacer, que si no se hicieron, la responsabilidad no es de la prefectura. Saben que cuando yo era joven como ustedes, me recibí, antes la prefectura responsabilizaba a la dependencia, ¿no es cierto? Si no cumplía, si encontraron a alguien que no tenía los elementos de seguridad, decían, bueno, la culpa es de la prefectura, una locura. Ahora es como tiene que ser. Si hay un incendio a bordo y no se manejó, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del capitán o del patrón? Por eso acá, fíjense, la prefectura dice, vos tenés que cumplir esto. Y sin perjuicio de que vos tenés la obligación de cumplirlo, la prefectura puede caerte un día a bordo y puede decir, quiero que hagan las prácticas de zafarrancho. A ver cómo las desarrollan. ¿Me siguen? Tiene esa Sí, potestad. A ver, quiero que hagan un incendio, zafarrancho incendio ya. Y ahí lo tienen que hacer, y ahí, ¿viste? Y no es algo programado. Eso es lo lógico. Que la prefectura se tome ese tiempo, como lo toma, y diga, bueno, a bordo, buenas tardes, capitán, listo. Toque zafarrancho de incendio. Y ahí se toma nota de lo que está pasando arriba. ¿Está preparado o no están preparados? Por eso, el zafarrancho es un simulacro que te va a servir para entrenarte, para cuando llegue el momento, en caso, ojalá no llegue, puedas llegar a para llevarlo bien, a buen plano. Plano de lucha contra incendio, ¿no es cierto? En buques de más de 120 toneladas hay un plano de lucha, ¿no? Te dice también dónde están los dispositivos de incendio, qué matafuegos hay, todo eso está en el plano. Y si es más chico, un croquis. ¿Está? Y después, para los pasajeros, más que nada y todo, en buques accesibles te va mostrando lo que te dieron en la clase y todo, porque en un barco pasajero más que eso no se puede dar, están los cuadros con los lugares de reunión. Cerramos con esto. Todo esto yo les voy a dejar. Este Power, les voy a hacer una guía que les pido que no se copien. Háganlo ustedes, 4, 5, 6 preguntas, no va a tener nota. Y con esa guía de preguntas, después vamos a hacer una clase que va a ser una puesta en común. Pero la idea es que ustedes lo aprovechen ahora, que están tranquilos, digamos, que no hay un examen, contesten las preguntas entre ustedes, así, a ver, esto, y después no va a haber una nota, y vamos a hacer una puesta en común, y vamos a charlar entre todos en una clase, a ver si quedó claro. ¿Me siguen hasta acá? Pero Sí, ojo, profesor. después de eso, viene el examen. ¿Está? Sí, profesor. Porque vamos a tener que, nos quedan 8 clases. Nos queda muy poquito, cuando quiera acordar ya terminamos, el segundo cuatrimestre. Bueno, corto acá. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces, No, les profesor. voy a hacer una listita de preguntas para que ustedes las contesten y después hacemos una apuesta en común y después de eso van a venir los exámenes. Cuando termina esto, todos arrancamos con algo nuevo, que es, vamos a empezar a trabajar con las cartas para saber cómo nos podemos posicionar a través de los puntos notables, cómo corroborar nuestra posición, que no lo vimos hasta ahora, bueno, es un tema un poquito más complicado. Después de que termine todo esto. Nos vemos el próximo jueves. Les voy a pasar eso, la listita. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya luego, gustado. profesor. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos Hasta vemos. luego, profesor. Cuando pueda cerrar acá, stop video. A ver. Stop recording. Acá sería para poner en, no encuentro dónde, así que. Ahora ya se corta, profesor, igual. Falta menos de 1 minuto. Bárbaro, a ver si lo puedo cortar antes, que estaba stop end. Ahora sí lo encontré. Gracias, Miet. Nos vemos entonces. Hasta luego.